estoy. Bueno, gracias por estar acá y veo todos los mensajes que van saliendo por el costadito de la cámara, algunas personas conocidas, otros, la mayoría no, pero seguramente nos habremos visto y nos habremos cruzado en algún lado, en alguna No se marcha, en escucha algún lado nada. nos habremos visto probablemente. Bueno, gracias por estar acá. La verdad es que fue un éxito. Pensamos que iba a alcanzar la sala que teníamos y ya está quedando chica, hubo muchísimos inscriptos. Y la idea es tratar de ir armando un canal de comunicación más directa en donde cada uno de ustedes pueda participar. Lo pongo entre comillas porque también es un poco pretencioso, ¿no? Teniendo, no sé cuánto estamos, en las 200 personas, obviamente no todos van a poder preguntar, la mayoría no va a poder preguntar, pero me parece que establecer un diálogo así le da un poquito más de intimidad, de un diálogo más tranquilo, más íntimo con ustedes. Yo voy a hacer una introducción muy rápida de qué es lo que me parece cómo están las cosas en el país. Supongo, ahí recibimos muchas preguntas. Muchas gracias a todos los que están mandando mensajes de agradecimiento y de reconocimiento. Son muy importantes. A veces es un trabajo complicado ¿no? En donde la desesperación y la preocupación que todos tenemos por lo que está pasando en el mundo y en el país es muy grande. Las posibilidades de enfrentar y de frenar a esta mafia a veces están reducidas, por lo menos en el corto plazo. Yo creo que en el largo plazo tenemos que ser optimistas porque siempre lo hemos logrado. El kirchnerismo reviste todas sus acciones de un aura de épica, de grandes logros. Cuando uno va despacito, ha sido un enorme fracaso. Ha sido un enorme fracaso para el país, no se los tengo que explicar a ustedes, porque creo que si están acá ya lo saben, pero ha sido un enorme fracaso también desde su punto de vista, porque si uno piensa que fueron por la justicia, no pudieron, fueron por Clarín y por los medios, no pudieron, fueron por una economía sovietizada, en donde lo único que iba hay alguien que dice que no escucha bien. ¿Escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, decía que iban por una economía donde lo único que iba a sobrevivir era el Estado y no lo consiguieron. Iban para manejar totalmente el Congreso y la verdad que tampoco lo consiguieron. Entonces, cuando uno ve el big picture, el cuadro completo, resulta que ellos no han hecho otra cosa que acumular una derrota arriba de la otra. Y han acumulado derrotas no porque no lo hayan intentado, sino porque nosotros los hemos parado. Cuando me dicen, muchos de los nuestros nos dicen lo preocupados y los desanimados que están, yo les digo básicamente dos cosas. La primera es que en el 2011, después de ser 4 años diputado de la coalición cívica y de levantar toda una serie de banderas, tuvimos una elección pésima. Cristina sacó el 54%, el siguiente opositor sacó el 17%, y la oposición más votada fueron los candidatos Ricardo Alfonsín, Wiener, Rodríguez A y Duhalde. Y Carrió, no hubo candidatura de Macri en ese momento, si no recuerdo mal, y Carrió fue la renovación de Macri en nivel de ciudad, y Carrió sacó el 1,8%. 1,8%, y estábamos afuera, 2011. Ahora, estábamos afuera en diciembre de 2011, y en el 2012 toda la gente salió a la calle, y salió a la calle con las banderas que nosotros habíamos levantado durante 4 años. Es decir, no a la reforma judicial, no a la reelección, no a la reforma constitucional, basta de corrupción, basta de autoritarismo. Todo eso que las urnas habían roto completamente
como perspectiva en la elección del 2011, se terminó transformando en una gran reivindicación general en el 2012. Y eso fue decisivo, ¿no? Fue decisivo porque eso fue lo que después nos llevó 3 años después al gobierno. Y que no había empezado ahí, había empezado en el 2008 con la lucha con el campo, que fue cuando el kirchnerismo se radicalizó, y se radicalizaron también la resistencia al kirchnerismo. 2008, 2012, 2015 fue la marcha ya por el asesinato de Nisman, 2016 el 1 de abril, que fue fundamental para que no tumbaran el gobierno, no sé si recuerdan el Club del Helicóptero y cómo estábamos en el 2016, las movilizaciones de final de mandato que nos llevaron a conseguir por lo menos el 41%, la despedida de Macri, todo eso fue muy importante. Y arrancó en el 2012, o quizás el episodio más importante fue en el 2012, parando los atropellos con una movilización masiva, después de que veníamos de una gran derrota electoral y parecía que todo estaba perdido. Así que, primero, acordémonos de eso para no desesperarnos. Y lo segundo, hay que encontrar un límite en el cual nos mantengamos activos, organizados, participando. Estos foros son extraordinarios porque muestran una ciudadanía activa que aún en el medio de una situación muy difícil es capaz de juntarse y de dedicar un tiempo al país, a pensar el país y a comprometerse con el país. Y son extraordinarias, muestran una ciudadanía activa, decía, y es muy importante evitar dos extremos, la desesperación y la resignación. La desesperación de decir, nos llevan por delante, nos llevan puestos, hay que hacer algo, salgamos ya mismo a las calles, salgamos todos los días, eso no sirve. Miren que yo soy duro, soy activo, soy firme, pero la desesperación no sirve. Hay que evitar a veces, nosotros acá nos reunimos, tenemos una idea de lo que está pasando, pero el clima que tenemos acá en este grupo no es la medida del país. Y nosotros tenemos que, cuando pensamos la política y pensamos la sociedad, tenemos que pensar en mucha mayor cantidad de gente que de la que somos nosotros, que somos los más activos y los que más queremos. Entonces hay que encontrar los momentos justos. El cacerolazo de la otra vez fue un muy buen momento. Después se quiso mantener un cacerolazo permanente y no había clima y lo único que mostramos fue una cierta debilidad. Entonces no hay que desesperarse, hay que saber que esto es una batalla de largo plazo, que vamos a perder algunas, que vamos a ganar otras, que nos tenemos que mantener activos y en la pelea, y que no hay que desesperarse. Y tampoco hay que resignarse, porque las dos cosas vienen juntas, ¿no? Hagamos una marcha, salgamos todos, salimos todos, nos encontramos los 200 que estamos acá en el chat, nos miramos entre nosotros, y lo siguiente que decimos, los argentinos no sirven para nada, me voy a mi casa y no hago más nada. De la desesperación a la resignación hay una oscilación y una cosa permanente, es un circuito que hay que cortar. Esto recién empieza, como dijo Macri, esto recién empieza, no hay que resignarse, no hay que desesperarse, hay que estar activos y hay que estar activos de muchas maneras, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes saben mejor qué es lo que pueden hacer para apoyar. Y la situación del país es la que es una completa suma de tormentas perfectas, ¿no? La económica, la política y la sanitaria. La sanitaria yo no sé exactamente cuál es la situación, porque no soy un infectólogo, pero Rubinstein está hablando de maduración de la curva y es razonable pensar de que esto va a tender más bien a empeorar. También es cierto que en algún momento tenía que pasar, o sea, la idea de que cuando yo comparo mucho me parece una comparación apropiada la de la cuarentena con la quimioterapia. Es decir, no te dan quimioterapia todos los días, y no te dan dosis de 3 litros, ¿no? Cualquier medicamento tomado en exceso se transforma en un veneno. Y acá es lo mismo, acá teníamos un recurso escaso, una quimioterapia que era la cuarentena, que ya está prácticamente agotada y hay que pensar cómo salir, porque
Si no, las consecuencias van a ser todavía peores, inclusive desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de las demás afecciones que nos están tratando, desde muchísimos puntos de vista, el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad. Hay que salir de la cuarentena, pero hay que salir de forma ordenada, responsable, de la mejor manera posible. Y ahí no sé cuál es la situación de crisis. Es probable que la curva se empine y no sabemos a dónde va a llegar, porque tampoco tenemos cómo saberlo, porque había que hacer testeos, había que comprar los reactivos, no se hizo, no se hacen testeos. Entonces, claro, la curva también sube porque se hacen más testeos ahora. Así que es muy difícil, muy complicado. Para cualquier gobierno responsable es difícil manejar esto. Para estos que son unos irresponsables y unos incapaces de gestionar, mucho peor. ¿Y qué más? El otro problema, obvio, es el político, no hace falta decirlo. Están avanzando en todos los frentes. Tienen muy claro un eje que es el de la impunidad. En eso son extraordinarios, realmente laburan muy bien. Ya han sacado a casi todo el mundo de la cárcel y se van directamente a tratar de sancionar la impunidad de Cristina. Y hay un montón de casos. Nosotros acabamos de denunciar penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción por retirar al Estado de las causas más evidentes de Cristina, porque las causas de Otesur y la de los hoteles son menores desde el punto de vista de la importancia, pero son donde más claro está la culpabilidad. Ahí ningún juez puede arguir inocencia si no es en mala fe. En otros casos hay muchísimo más dinero en juego, cosas mucho más complicadas, pero que son más difíciles de probar. Acá es rápido, habría que hacer un juicio ya, se tendría que sancionar enseguida, por supuesto, es la primera que quieren hacer colapsar. Impunidad es una parte de lo que van a imponer, concentración del poder solamente en el Ejecutivo, es la otra cosa que van a querer, que están haciendo, de hecho. Tenemos un congreso que es un congreso prácticamente virtual. Las sesiones que tenemos son sesiones que solamente pueden ser acordadas, solamente se pueden tratar temas en donde estemos más o menos de acuerdo, porque el sistema de votación no garantiza la perfección y la posibilidad de que haya un solo error con respecto al voto de un diputado puede llevar a una impugnación de una ley. Así que estamos jugando a como que si tuviéramos todavía juguemos a que hay un congreso, de que hay una república y que hay todo, cuando en realidad todo está muy, muy agarrado con alfileres, ¿no? Así que la crisis política es muy grande y creo que la desorientación de ellos también es muy grande. Es un gobierno que no es bifronte, es un gobierno que claramente responde a una directiva clara del kirchnerismo, que es muy sencilla, que es impunidad, y después vemos, eso es lo central que tienen. Y finalmente está el tema económico. Hoy entramos técnicamente en default, ¿no? Y ahí hay poco para agregar. A mí me causa gracia cuando dicen que tuvieron que ir al default porque la deuda que dejamos es impagable. Eso es una mentira absoluta. Pasado, creo que fue en el foro de Clarín, decía entrar al default. Como dijo muchas cosas. Y creo que es muy preocupante tener es decir, no solamente vamos a tener la crisis, que me dicen que hay problemas con el sonido. ¿Volvimos? Sí, ahora volviste, Fernando. Te había sido un poco, te habías congelado la imagen y se te cortaba un poco el audio, pero ahora, a ver, ¿retomás? Lo podemos continuar. Bueno, no, decía que los economistas hablan de una crisis como el del 2001 como piso, ¿no? Por lo menos como el 2001. Y para salir se va a necesitar a las empresas, se va a necesitar un sector privado activo,
y una economía que mínimamente pueda dar, no digo una V corta, pero una salida razonable. Y están haciendo todo lo posible para detonar eso, ¿no? Están haciendo todo lo posible en el sentido de que cuando viene con nuevos impuestos, impuestos a la riqueza, parece que no es que o no aprenden de la experiencia o es adrede, porque no. Te pasó lo de Mercado Libre. Mercado Libre hoy vale 22 veces lo que vale YPF. 22 veces. Es la empresa más grande del país, vale el doble que Twitter, ¿no? Le pusiste impuestos, ¿no? El tipo se cruzó a Montevideo, pone residencia fiscal allá, entonces vos le cobraste el impuesto a las grandes fortunas solidario de Máximo Kirchner, le enchufaste el 1% y te perdiste lo que pagan de impuestos todos los años de acá hasta... Digo, esa locura es la que está en juego, ¿no? Entonces, no están de ninguna manera asistiendo a la economía, no tienen un plan económico, no tienen la menor idea de qué hacer, excepto parches e improvisación, y la situación va a ser muy, muy complicada. De hecho, creo que empieza a ser razonable pensar en muchos aspectos que uno empieza a preguntarse honestamente si son tan estúpidos o es, bueno, esa es la pregunta, si es un diseño que lleva rápidamente y directamente hacia Venezuela, ¿no? Que es claramente hacia donde estamos avanzando. Bueno, en esa situación estamos, se las cuento, aunque ustedes la conocen. Y bueno, nosotros estamos tratando de constituir una oposición unida. La unidad de la oposición tiene dos términos. No nos sirve la unidad si no vamos a ser opositores, y no nos sirve ser opositores si no vamos a estar unidos. Entonces, ahí en el medio es donde nos tenemos que acomodar. Nosotros tenemos diferentes visiones, diferentes roles. Hay quienes tenemos una visión mucho más crítica del kirchnerismo y diría del peronismo, como yo. Hay quienes no tienen esa visión, tienen una visión mucho más neutra. Se desactivó el micrófono, no sé por qué. ¿No me muteaste vos, Diego? Sí, es el micrófono que se desactiva, ese es el problema que hay. Decía que nosotros somos un espacio amplio, plural, con diferentes ideas sobre muchos temas. Nos une el ideal de una república, de un país normal, abierto al mundo, en el cual funcionen las instituciones, y ahí hay un poco de todo. Hay gente que es más liberal, gente que es más socialdemócrata, hay gente que es más crítica del peronismo, gente que es menos crítica del peronismo. Tenemos que estar todos juntos, porque si nos dividimos, ganan ellos. Y tenemos que encontrar la forma de estar juntos. La unidad es un objetivo muy importante, y la oposición también, porque tenemos que representar al 41% que nos votó, y tenemos que crear una alternativa para el futuro que le permita a este país, en el medio de la crisis que se viene, que ya está y que se va a agravar, la posibilidad de pensar que hay una alternativa política que puede conducir al país, que lo puede gobernar. Eso lo hemos demostrado, porque la verdad que no es un logro menor haber conseguido terminar el mandato después de 90 años. Primer gobierno civil, no peronista, que termina el mandato en 90 años. Es un gran logro. Ahora hay que demostrar también y crear la esperanza razonable de que lo vamos a hacer mejor que la otra vez, porque también tuvimos problemas, sobre todo con la economía, a partir de la corrida cambiaria, que fueron muy graves. Creo que eso es un poco nuestra tarea. Y cierro diciendo eso, que la unidad de la oposición tiene que ser eso, tiene que ser unidad, pero tiene que ser opositora. Tiene que ser una unidad opositora en el sentido de que no se pueden acallar voces, no se nos puede pedir suspender la democracia, no se nos puede pedir sumisión al gobierno. Cada cual tendrá su rol. El que tiene que gobernar tiene un rol distinto, y obviamente con un gobierno como este tampoco da como para ponerte en crítico, pero los diputados tenemos también un mandato crítico, un mandato opositor, y lo tenemos que ejercer porque seguimos estando en democracia, y la democracia no se suspende en las crisis, sino que es más valiosa que nunca. En ese
en ese espectro de no irnos tan para un lado, que se rompan, y tampoco irnos tan para el otro lado, de que no se entienda cuál es la diferencia entre la oposición y el oficialismo, y la gente se quede sin alternativa, que es el peligro. Cuando hay una crisis como la que está empezando a haber y como la que va a haber, es muy importante que la gente pueda vislumbrar un camino de salida, ¿no? Porque si no vienen los que se vayan todos, viene la desesperación, viene cualquier cosa, y ya hemos pasado por esa experiencia, ya sabemos que cuando viene el que se vayan todos, es una forma de populismo anárquico que termina en el populismo organizado. El que aprovechó el que se vayan todos el 2001 fue el peronismo, y nos metieron de ahí 15 años de peronismo ininterrumpidos hasta que logramos salir, y no creo que eso le haya hecho bien al país. Es más, tuvimos durante esos 15 años por lo menos 10 de condiciones internacionales extraordinarias que deberían haber permitido al país salir de la mayor parte de sus problemas y que estuvieron lejos de hacerlo. Así que bueno, ese es un poquito el panorama, no sé si les digo algo nuevo, pero bueno, seguramente si no lo hice, lo podrán meter en las preguntas. Yo sugiero que vos, Diego, tomes un poquito la manija y de acuerdo a los que te fueron ya preguntando... bueno, me fui armando a partir de la gente que fue... ahí, perdóname que te interrumpa. Vi un cartel que quiero... ahí vi uno que tenemos que sacarlo del poder. No tenemos que sacar del poder a nadie. Primero porque somos republicanos. Y de esto se sale con más república, no con menos república. Nosotros no somos ellos. Primera cosa. Segunda cosa, siempre, si el peronismo todavía tiene el prestigio que tiene, porque cada vez que empezó una crisis le sacaron la papa de la mano. Aún si fuéramos cínicos y dijéramos, hagamos lo que más conviene, no nos importa la república, no importa. Aún si fuera así, que no lo somos, el peronismo tuvo grandes crisis, la tuvo en el 55, la tuvo en el 76, y siempre zafó porque le sacaron la papa caliente de las manos. Entonces, este es un gobierno que el pueblo argentino ha elegido. No nos gusta la decisión que tomaron, pero es el gobierno que se eligió y tiene que estar ahí hasta el 2023. Y tenemos que aprender a respetar eso, y tenemos todos también que aprender de la experiencia, ¿no? Entonces, no salimos de esto haciendo peronismo y kirchnerismo nosotros, violando la regla y violando la Constitución. Salimos con más república. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Siempre es difícil, pero la lucha por la libertad siempre es difícil. Bien, Fernando. Adelante. Bien. No, hay un montón de gente escribiendo y participando, pero fui anotando algunos. Espero que nadie se enoje si no fue este el orden, pero creo que sí, que se fue anotando. Y la primera persona que se anotó es Rubén Sosa, que si quiere liberar su micrófono, le pido sí, absoluta brevedad para que la mayor cantidad de gente pueda participar. Bien, buenas noches, Fernando, gracias por la oportunidad. Te hablo desde Bariloche. Te comento brevemente una cosa que pasa y que me gustaría saber tu opinión. Trabajo en el Centro Atómico Bariloche, soy docente del Instituto Balseiro, y en ese ámbito el 80% de la gente vota al kirchnerismo, ¿sí? Gente muy instruida, o sea, no, gente que ha llegado a un grado de instrucción muy alto, gente muy inteligente, y vota al kirchnerismo. ¿Qué opinas de esa situación? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Casi todo el sector, yo a veces digo que son numéricos, que no, y es cierto que la absoluta mayoría no le presta atención a la matemática, a la estadística, a los datos. Pero también es cierto que en el sector de las ciencias duras hay una tradición muy fuerte para ese lado. Yo creo que tiene una relación directa con una tradición muy específica. Hay un ruido muy raro, no sé quién lo está haciendo. Ahí intentamos silenciar. Sí, decía, no, en las ciencias duras hay una tradición muy fuerte estalinista, del PC, ¿no? Y eso pesa mucho, se ve en el CONICET, pero se ve también en las universidades dedicadas a ciencias exactas y en todas esas universidades. Es medio inexplicable. A veces uno entiende la fascinación que el romanticismo populista y nacionalista tiene
en los adolescentes, en los artistas, que son individuos muy ligados al tema del principio del placer y no al principio de la realidad y del esfuerzo. Ahí es razonable que entre que los chicos sean en su mayoría populistas, pasa en todo el mundo, un poco pasa en todo el mundo, y que los artistas también caigan en eso también, pero las de ciencias exactas es verdaderamente difícil de entender, y sin embargo pasó en todo el mundo, ¿no? Los totalitarismos ejercen esa fascinación en gente inexplicable. Pasó con Hitler, pasó con Stalin, que recordarás el affair Lysenko y todo eso. Y la mayor parte de la ciencia y de los científicos tuvieron un enorme apoyo hacia los totalitarismos. No sé qué contestarte, te dejo con la misma pregunta. Tratemos de pensarla porque es una muy buena pregunta. Aprovecho para decir que ellos han sido, muchos me dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer es aprender de las cosas que ellos hacen bien. Ellos hacen bien propaganda, son extraordinarios en eso, y son gramscianos antes de Gramsci, mejor dicho, sin haber leído a Gramsci son gramscianos. Gramsci hablaba mucho de la hegemonía, de la idea hegemónica, de cómo se instalan determinadas ideas y se hacen masivas en la sociedad, e identificaba muy bien cuáles eran los generadores de estas opiniones. Y la verdad es que ellos han trabajado siempre extraordinariamente bien en eso. Universidades, centros de formación docente, academias de periodismo, murgas, clubes barriales, todos esos lugares sociales, que son lugares de discusión política y de... Nosotros los tenemos abandonados, ¿no? Por ahí somos buenos en las redes, eso lo hacemos bien, pero no somos bien buenos en ese trabajo institucional, que es muy difícil además de hacer, porque también causa mucho miedo. Es difícil que en tu propio trabajo te identifiquen, no sé, me imagino cómo estás vos en el Balseiro, que no te debe ser fácil también salir a discutir. Pero bueno, es una de las cosas que creo que tenemos que hacer, ¿no? Cada uno sabrá cómo, alguno de ustedes tendrá una familia amplia con la que pueda tratar de discutir algunas cosas, otros tendrán muchos amigos, otro formará parte de un club, el otro trabaja en un sindicato, lo que sea. Nosotros tenemos que romper esa barrera y tenemos que dar esa discusión y haber renunciado a dar el debate público o la batalla cultural, para quienes les gustan los términos militares como ellos, fue un grave error que no tenemos que volver a repetir. Muchas gracias. Sí, es muy difícil realmente. Gracias. Bien, le vamos a dar la palabra ahora a Mauro Araujo, que a ver si sigue en la sala. Mauro. Sí, acá estoy. No sé si se me escucha bien. Perfecto, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal Fernando? Te mando un saludo grande. Mi nombre es Mauro Araujo, estudio Ciencia Política acá en Mendoza. Y básicamente mi pregunta es política, te saco un poco la coyuntura. Más o menos estudiando la historia, digamos, y muchas veces escuchándote a vos, hay cosas que solamente puede hacer el peronismo, parece, y creo que hay un actor principal que es el sindicalismo. De acá para adelante, o después, o post-macrismo, digamos, ¿cuál es la enseñanza que se nos deja de necesitamos cambiar el modelo sindical, cómo lidiar con estos actores? Pero verdaderamente es alevoso el trato que recibe un gobierno peronista de los sindicatos y un gobierno no peronista de los sindicatos. No sé si compartís mi valoración y qué opinás. Gracias. Sí, desde luego. Uno de los legados del primer gobierno del general Perón es el sindicalismo que surgió de la Carta del Laboro de Mussolini. Esta idea de que el sindicato es el que reconoce el Estado y que por lo tanto es el sindicato que el peronismo moldeó a su imagen y semejanza, reforzado por otra ayuda enorme que les dio otro dictador, Onganía, que les dio el manejo de las obras sociales. Eso es lo que tenemos. Yo he presentado como diputado un proyecto de democratización de las organizaciones sindicales que hacían, que por ejemplo, preveía que al secretario general lo votara de la CGT, lo votaran todos los afiliados y no los secretarios generales, lo que en general
esa democracia delegada de primer grado, segundo grado, tercer grado, lo que hace es que el que mejor rosquea, el más mafioso, es el que obviamente se queda con el poder, y ahí es lo que tenemos. Es muy complicado porque nosotros, los gobiernos no peronistas, llegan siempre con minorías parlamentarias. Entonces, ¿cómo hace para aprovechar, para cambiar la estructura sindical? El único intento que hubo, y falló por muy poco, yo esto lo analizo muy despacito, con mucho cuidado en el próximo libro, que se va a llamar El Medioevo Peronista. Fue el intento de Alfonsín con la ley Mucci, que se perdió por dos votos del Movimiento Popular Neuquino, en el Senado, por 2 votos. Y eso es una gran pregunta también de teoría política, porque los neuquinos estaban pidiendo que les dejaran en control del gobierno provincial, es decir, de ellos, 2 empresas y construyeran no sé qué obra. Y Alfonsín no quiso acceder. Y ahí empieza una pregunta, si eso forma parte de la negociación política, si transgrede un límite ético o no. Y es una pregunta muy difícil de responder, porque es fácil decir, sí, hizo bien Alfonsín, pero nos seguimos comiendo un sindicalismo que nos ha zapateado el país. Y por el otro lado también es fácil decir, no, habría que haber aceptado, pero también entrarse en una dinámica donde la política empieza a tener bordes sinuosos, lo que es ético y lo que no. Son dilemas éticos muy delicados en los cuales no hay una respuesta óptima, hay una respuesta del menos peor, del mal menor, como lo quieran llamar. Sí, es la gran pregunta. Alfonsín y De la Rúa y Macri gobernaron sin poder, sin mayorías parlamentarias, salvo ocasionales y en una cámara sola. Y por lo tanto hay muchas reformas que no se pueden hacer, sin las cuales vuelven a producirse este tipo de cosas. Y ese es uno de los grandes dilemas de la sociedad argentina. Yo creo que para eso es muy importante las elecciones del 2021, porque la verdad es que volver en el 2023 en minoría parlamentaria, sin controlar por lo menos una de las 2 cámaras, y nos volvería a poner la misma situación de debilidad en la que gobernamos durante 4 años. Yo, cuando se hacen análisis muy rápidos y muy superficiales con respecto a lo que pasó en estos 4 años de gobierno de Cambiemos, yo la recuerdo siempre. Yo tengo una visión muy distinta de la que tiene la mayoría, mucho más optimista. Yo creo que se hizo mucho, que fue un muy buen gobierno, con un déficit muy grande en la economía de bolsillo, no en la economía en general, porque se evitó un colapso como el que se venía, a grandes costos, pero se evitó un quiebre como fue el de 1975, 1981-82, en 1989-90, 2001-2002, fueron quiebres absolutos como el que estamos entrando ahora, ¿no? Y eso se evitó. Y se evitó en un gobierno que tenía minoría en diputados, minoría en el Senado, y con el peronismo controlando todo, ¿no? 19 gobernadores de 24 no eran nuestros, la justicia la controlaban básicamente ellos, no hablemos mucho de la prensa y el periodismo, los sindicatos, los piqueteros. Digo, el peronismo, cuando está en el poder, es un poder consistente que maneja el país y que puede hacer básicamente lo que quiere. Cuando llegan las alternativas al peronismo, manejan el poder ejecutivo y todo el resto lo manejan ellos. Es decir, es una situación casi de empate en la cual no es fácil gobernar, sobre todo cuando te dejan una herencia económica tan mala. Así que bueno, yo creo que las elecciones del 2021 van a ser decisivas, ¿no? Y también lo que pasa en estos meses, ¿no? Cómo se resuelve el tema de la crisis, si nosotros vamos a estar a la altura de los problemas y representar una opción de cambio, y cómo esto se va a reflejar o no en el 2021, va a ser decisivo para que en el 2023 tengamos chances, y si ganamos tengamos posibilidad de aplicar toda una serie de reformas que no se aplicaron antes por debilidad política o porque no hubo decisión, pero el factor esencial no fue la falta de decisión, sino la debilidad política, ¿no? Bien, seguimos con las preguntas. Aclaro que había que ir anotándose en el chat, ahí tenemos una larga lista. Sigue Martín Centurión, si Martín sigue ahí conectado y puede habilitar su micrófono.
Sí, buenos días, buenas tardes para todos. Soy Martín de Río Primero, Córdoba. Bueno, mi pregunta es un poco, no soy un seguidor de cómo está conformado hoy la Cámara de Diputados o cómo está el Congreso hoy de fuerte la oposición y quería saber, me asustó un poco las noticias o lo que dijeron sobre ir sobre algunos capitales de empresas privadas y pensando en que si la oposición está fuerte o no dentro del Congreso como para frenar algún tipo de avasallamiento sobre las propiedades privadas o las empresas o la utilidad de las empresas, bueno, ante una hipotética proyecto de ley de ese tipo, si está fuerte la oposición como para frenarlo o cómo lo ve, y si cree que se puede dar un proyecto de ley de ese tipo. Bueno, gracias. Me pone contento también que veo que es una reunión muy federal, ¿no? Hasta ahora, todos del interior, ni uno de Capital ni de Gran Buenos Aires. No porque tenga nada contra ellos, al contrario, yo soy de acá, pero me agrada mucho que haya gente conectada desde todo el país. Mirá, ¿qué te puedo decir? Ayer tuvimos sesión. Un diputado mendocino, está el grupo de Ramón, del diputado Ramón, que se llevó a los 3 tránfugas que se nos fueron de Juntos por el Cambio, y nosotros propusimos, por una moción del diputado Mena, un radical, que estaba coordinada, propusimos tratar sobre tablas el decreto de Cafiero, el decreto que le da superpoderes a Cafiero para manejar el presupuesto como se le ocurra, sin pasar por el Congreso. Y había muchos que entraron, que no están en el Frente de Todos, ni en el Partido Justicialista, como el diputado Ramón, el diputado Sargini, todo el sector de Camaño, el sector masista con Buca, todos esos que dicen ser opositores, o por lo menos no formar parte del oficialismo, muchos ya se habían expresado públicamente en contra del decreto, y el propio diputado Ramón había presentado un proyecto de derogación. Ahora, cuando nosotros presentamos un apartamiento de reglamento para que en esa sesión, donde no estaba previsto tratar ese tema, se tratara, y se tiene que votar primero el apartamiento de reglamento para después discutir el tema, votaron en contra del apartamiento de reglamento, es decir, votaron en contra de que se tratara del proyecto, uno de los proyectos que habían presentado ellos. Y estamos así. Nosotros somos el segundo bloque, no estamos muy lejos de lo que tiene el kirchnerismo en número de diputados. El problema es que ellos se llevan a todo ese sector del centro, que los labañistas, los de Schiaretti, los de Camaño, todos esos, y se los terminan llevando y terminan votando siempre con ellos. Así impusieron el quórum para la ley de emergencia, así la votaron, así la sancionaron, sin que nosotros diéramos quórum y con nosotros votando en contra. Así que yo no veo, hay que ver qué van a decir con esto y cómo se van a posicionar y si van a lograr hacerlo pasar. Pero existe un riesgo alto de que esto se apruebe y es una locura completa, ¿no? Ya en la Argentina es prácticamente imposible mantener una empresa con los niveles de impuestos que hay, con estos muchachos que han hecho, desde que llegaron al gobierno, no de ahora, desde que llegaron al gobierno, han hecho lo que han hecho siempre. A nosotros nos han criticado mucho, y con razón, porque dicen que no gobernamos para nuestros votantes, que no gobernamos para la clase media. Y es cierto, yo creo que la clase media fue una especie de jamón del sándwich. El gobierno encontró una situación muy difícil y un país en recesión. Para salir de la recesión tenías que permitir que las empresas tuvieran beneficios que hicieran razonable invertir en un país enloquecido como la Argentina. Al mismo tiempo tenías que hacerlo sin crear una crisis social, porque la gente no daba más, porque ya teníamos 30% de pobreza, y porque además dependía de la estabilidad del gobierno de todo eso. Entonces, entre un extremo y el otro, la clase media quedó en el centro desprotegida, y la crítica y la protesta es entendible y es legítima. Pero también es cierto que eso surgió de la voluntad de gobernar para todos. Estos no gobiernan para todos, estos gobiernan para los propios, estos gobiernan para los que los votan, le sacan a los jubilados que pagaron
que aportaron para darle a los que no aportaron, le sacan a las empresas y a los sectores productivos para darle a los sectores subsidiados, le sacan a las provincias del centro que tienen un cierto desarrollo para seguir malgastando, porque yo estaría a favor. No estoy en contra de que las provincias más ricas ayuden a las más pobres, faltaría más. Pero una cosa es que las ayuden a salir de la pobreza y otra cosa es que las hundan en el clientelismo y en el asistencialismo. Son dos cosas distintas. Acá también no sería raro que dieran otro manotazo a la caja de las empresas para bancar sus propios sectores. ¿El plan cuál es? Seguir sacándole a los sectores más avanzados y más productivos para darle a los menos. Y eso, a la larga, no sirve para nada. Digo, y creo que esa es la gran grieta que separa. Si me preguntan, hay muchas grietas en la Argentina, ideológicas, éticas, morales. La principal para mí es que la que divide a los sectores razonablemente organizados, productivos, competitivos, que se bastan a sí mismos y que son aportantes netos al sistema, que son la vaca que ordeña, y ahí podemos poner el campo, la clase media, los sectores urbanos, la zona central del país, lo que quieran, ¿no? Pueden ir a una marcha de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, le preguntan uno por uno y van a ver que el 80% somos aportantes netos al sistema, es decir, aportamos mucho más con nuestros impuestos de lo que retiramos como servicio. Y si van a una marcha de ellos, es exactamente al revés, el 80-90% es gente que retira mucho más de lo que aporta. Y lo mismo lo podés ver desde el punto de vista de los sectores productivos, de las provincias, de todo. Esa es la gran grieta en la Argentina, ¿no? Los sectores productivos, sustentables, avanzados, que más o menos hemos logrado integrarnos al siglo XXI, y los que no, y viven colgados. Ellos trabajan para dos cosas: para que esos que viven colgados los voten y para que sigan colgados, que no salgan nunca de esa dependencia, porque son la fortaleza económica de ellos. Y creo que van a seguir intentando avanzar. Vamos a ver hasta dónde podemos detenerlos. No es un problema de fortaleza nuestra, es un problema sobre todo de que somos minoría. Fernando, como si fuera esto una sesión de diputados, voy a pedir un apartamiento del reglamento en cuanto al orden de preguntas, porque tenemos en la reunión a la exdiputada Paula Urroz, y que tenía ganas de hacerte un comentario y una pregunta, así que le vamos a dar el espacio un minuto a Paula. Cuestión de privilegio para la diputada Urroz. Adelante, diputada, un gusto tenerla acá. ¿Cómo estás, Paula? Paula. Se fue. No, vamos a guardar, a ver. Un segundo por encima. Sigue entrando gente al baile, diría alguien. Ahí la voy a... Desmutear la palabra. Sí, pero es que no me permite desmutearla. Me lo tiene que hacer ella. Me acaba de pedir... Lo tiene que hacer ella. Me acaba de pedir la palabra y ahora no podemos... Ahí la veo que está en la pantalla. Bueno, si no, pasemos a otra pregunta y esperamos para la siguiente a Paula, ¿ok? Bien, entonces podría seguir Mariano Peraca. Mariano, ¿está por ahí? Bueno, si Mariano no está por ahí, para darle continuidad a Mauricio... A ver, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mariano. Mi pregunta está vinculada un poco lo que se hablaba al comienzo en relación a el carácter que tiene este gobierno. Y con respecto al tema de los límites de la democracia, ¿qué situación podría ser un quiebre para considerar que este gobierno es una dictadura, tomando en cuenta, por ejemplo, la división de poderes, la interferencia en los poderes del Estado, el respeto a la Constitución, los derechos humanos, por ejemplo, la perpetuidad del cargo, suprimir la libertad de expresión, etcétera, etcétera? Bueno, yo nunca he dicho que los gobiernos kirchneristas fuesen dictaduras. Me parece que es una exageración
y que plantea el mismo problema de la famosa fabulita de al lobo. Si vos decís que ya es una dictadura, cuando sea una dictadura no vas a poder decir nada. Entonces me parece importante distinguir. ¿Tampoco es una democracia? No, tampoco es una democracia. Yo creo que la expresión que mejor se adapta es la de régimen. Es una descripción que se usaba mucho, un término que se usaba mucho en Italia. Yo viví 7 años en Italia y me acostumbré un poco a escucharla. Para referirse al sistema político de Mussolini, se habla del régimen. Porque fue probablemente una dictadura, obviamente, pero fue una dictadura, digamos, a lo largo del tiempo, no es que de entrada fue una dictadura. Y de entrada se habló del régimen. Vos decís el régimen, es el régimen fascista. Y ellos son un régimen no fascista, pero fascistoide, con fuertes tendencias. Bueno, vinculan 2 proyectos totalitarios. Un proyecto totalitario de derecha, que es el original de Perón, ¿no? La comunidad organizada, que sigue muy vigente en muchos sectores peronistas, inclusive en los republicanos, y que resurgen innumerables cosas, ¿no? Estas mesas de consenso social, donde se juntan los sindicatos, los empresarios y el Estado, y deciden todo ahí, y el Congreso, no se sabe, es una invención neoliberal a la que se puede desconocer. Y también un proyecto totalitario de izquierda, ¿no? Que es el estalinismo. Yo he sido hace mucho tiempo, hace más de 10 años, que definía el kirchnerismo como un estalinismo débil, que obviamente no tenía la gravedad que tuvo el régimen de Stalin. No, acá no hay gulag, pero tiene todas las características de concentración del poder, de avance sobre la justicia, avance sobre la prensa libre, considera que la prensa libre es un lujo y que la democracia es un lujo en contra de los intereses populares. Entonces, toda esa retórica nacionalista, populista, típica de toda, ¿no? Así que, ponerle un nombre es difícil ponerle. Yo lo llamaría régimen, me parece que no es una dictadura, y que una dictadura, bueno, supresión del Congreso sería un punto de quiebre, ¿no? Si suprimieran el Congreso y lo cerraran sería un punto muy claro. O si hubiera episodios de represión masiva, que por ahora no los ha habido. No sé, es difícil anticipar un escenario y decir esto es un punto de quiebre. Si sucede, lo vamos a ver. Creo que no vamos a llegar, espero que no lleguemos, espero que nos mantengamos activos, depende mucho de nosotros, de no resignarnos, ni tampoco dar pasos en falso, ¿no? Salir fuera de tiempo y mostrar debilidad y fragilidad te expone y les da ánimo para avanzar. Si vos decís, salgamos ya, porque esta situación no da más, y salgamos todos a la calle, y salimos, y somos 5.000, ¿no? No es que se van a frenar, es que van a avanzar más rápido. Exhibir debilidad es un gran riesgo, y en ese sentido hay que manejarse responsablemente. Nadie tiene el termómetro perfecto, y hay diferentes visiones. Es más grave, menos grave, que hay que esperar. Yo creo que en este momento, dentro de todo y dentro de las grandes fragilidades que tenemos, no lo estamos haciendo tan mal. Veo mucha gente activa, y creo que está madurando una situación económica social que lamentablemente va a traer una situación de mucho peor para el país, pero mejor para la oposición, en el sentido que me parece que nuestra palabra se va a escuchar mucho más claramente. Perdón, Fernando, ¿te puedo preguntar una cosa vinculada a lo que dijiste? Por un lado, ¿cuál sería la diferencia entre el régimen, como lo categorizás, y lo que se conoce como la dictadura de la mayoría? Y por otro, si valorar una dictadura implica descartar una etapa inicial de una dictadura con respecto a cuando ya está consagrada. No, bueno, todos los regímenes dictatoriales, desde el nazismo al fascismo, todos han sido progresivos, ¿no? Hitler llega al poder y después queman el Reich, después cierran el Congreso, y después. Está claro que no se llega a una situación dictatorial de un día para el otro. O por lo menos es bastante raro. Y es claro que tenemos que estar atentos y tratar de obstaculizar todo. Ahora, ojo con esto de la exageración, de creer, de perder el matiz, ¿no? Ahí, por ejemplo, vi un comentario, bueno, es lo mismo que no tuviéramos Congreso, pero bueno, créeme que no es lo mismo. El día que falte
¿Este congreso es reducido? ¿Un congreso pleno? No, no lo es. ¿Es un congreso reducido y limitado? Sí lo es. Ahora, el día que te falte te vas a enterar. Es como ir a avanzar con el auto con las gomas desinfladas. Sí, bueno, las gomas están desinfladas, pero siguen siendo gomas. Sacáselas y vas a ver cuando tenga que andar sin gomas cómo es la cosa. Digo, ojo con eso. Ojo, eso es lo que yo llamo desesperación, ¿no? Perder en la desesperación, en el miedo, en el hagamos algo, perder de vista el panorama. Acá, a mí me gustaba mucho una frase que usaba Carrió, que era la idea de paciencia histórica. Paciencia no en el sentido de no hacer nada, sino de estar activos, de hacer todo lo que se pueda, pero saber que los resultados no son de un día para el otro, que no es fácil. Ellos vienen recién, es un gobierno que recién asume. Digo, no podemos, hay que tener paciencia y saber que hasta el 2023 van a gobernar ellos y nosotros vamos a tener que tener la tarea que corresponde a toda oposición democrática, que es de oponerse a los abusos y construir una alternativa para el futuro. Y tenemos que aceptar eso, es así. Si no nos resignamos y creemos que hoy tenemos válvulas mágicas, vamos a repetir errores que después nos llevan a que nuestros peores sueños, nuestras peores pesadillas se hagan realidad. Bueno, te agradezco por el espacio y por la oportunidad de preguntar. Bien, ahora sí tenemos a la exdiputada Paula Burros. Adelante, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, les decía que no me gustan los privilegios, así que la próxima déjenme en la cola. Sí. Pero gracias igual. No, yo lo que... Tomarlo como un pequeño reconocimiento al trabajo que has hecho, tan importante para el país y para la República. Bueno, muchas gracias. Mira, vos decías que no tienen un plan económico. Y yo coincidía hasta hace un tiempo con esta mirada, pero desde hace un tiempo la cambié mi mirada y creo que tienen un plan económico que es destruir la economía de la Argentina para debilitar a la población y debilitándonos aceleran el proceso de dominación y claramente el plan es llevarnos a ese régimen que recién mencionabas vos, con el cual yo coincido, régimen totalitario. No sé si mi mirada, mi cambio de mirada está muy errado. Me gustaría que me dijeras qué pensás. Y mira, pienso que estoy un pasito atrás tuyo, en la transición de no tienen plan, o tienen un plan siniestro, vos ya llegaste a tienen un plan siniestro. Yo todavía me estoy moviendo hacia ese lado, pero todavía no llegué. Ahí es donde estoy. Es un poquito la pregunta del millón, ¿no? ¿Son o se hacen, no? También nos preguntamos hace poco. Claro, personalmente yo creo que es un plan, lamentablemente es claro para mí, mi mirada hoy es que nos están llevando a un régimen totalitario. Y bueno, estoy muy preocupada, creo que la pandemia les vino de perilla, pues nos tienen a todos en prisión domiciliaria, y bueno, les facilita también, la pandemia le facilita mucho el acelere de sus pasos día a día, especialmente con el tema de justicia. Ya el Parlamento, si bien como vos decís, funciona, sigue funcionando, y creo que el día que no funcione nos vamos a dar cuenta realmente. Pero bueno, nada, transmitir esta preocupación de mi cambio de mirada. No sé si será porque, bueno, precisamente hoy cumplo 65 años y ya vi muchas películas de estas y realmente estoy muy preocupada. Sí, yo termino, comparto la preocupación, comparto la pregunta de hasta dónde esto no es un plan deliberado. No cambia mucho en el sentido de que lo que podemos hacer es resistirnos, oponernos, tratar de evitar que se avance en este sentido con nuestra mayor convicción. Después también existe lo otro, ¿no? Que son cosas automáticas, es como ellos piensan, ¿no? Es el esquema que ellos tienen, ¿no? Que haya un plan tan claro, yo no lo sé, pero
es como piensan, ellos creen que todo se soluciona o su acción es subsidiar, quitarle recursos a los que más tienen. Bueno, toda esta retórica les sale aislar al país, ¿no? Yo escucho cosas, pero escucho cosas también que me preocupan. No quiero hacer nombres, ¿no? Pero otro día también en un chat, en un grupo como este de dirigentes de nuestro sector, un dirigente importante, no voy a dar el nombre, decía, se terminó la globalización. Ahora se terminó la globalización. Qué cosa rara. Se terminó la globalización, pero resulta que una pandemia global, ¿no? Es un fenómeno global, te obliga a no poder reunirte personalmente. Entonces, ¿con qué te reunís? Con una herramienta global digital, el Zoom, ¿no? O lo que fuera, por Internet. Digo, y se terminó la globalización. Digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Yo creo que esas debilidades también a nosotros nos entran mucho. Y repito, la preocupación que yo tengo es la misma. Está claro que si ellos pueden, nos llevan a Venezuela. No está claro que puedan. No está claro que... Y la pandemia, es cierto, les ha permitido... Ellos ya tienen todo un esquema explicativo fácil, ¿no? Muy sencillo, que es, si hay default, la culpa es la deuda que nos dejó mal. Si hay recesión y todo el mundo se muere de hambre, la culpa es de la pandemia, porque nos tocó, nosotros no tuvimos nada que ver. Y si empieza a morir gente, la culpa es de la oposición y de las corporaciones que querían flexibilizar y la gente salió a la calle y no la pudimos controlar, entonces murió gente. Ellos tienen todo arreglado para... Ahora, la pregunta que sigue es, ¿funciona eso? Porque no funcionó muy bien, ¿eh? Menem ya había terminado y había entregado el gobierno en el 99. Su esquema económico voló por los aires en el 2001, cuando él ya no estaba en el gobierno, y no volvió más, no volvió nunca más al poder. Estuvo cerca, hizo una buena elección, juntó un cuarto de los votantes, creo que sacó el 24%, pero no volvió nunca. Ahora, la pregunta es, aún teniendo tantas explicaciones, ¿pueden evitar el daño? Sobre todo en el votante de ellos, en el votante que es el votante del conurbano, el votante desde el punto de vista cultural con menor capacidad de análisis. Digo, la gente que se está empezando a morir de hambre, que está empezando a pasarla mal en serio, no como cuando gobernamos nosotros y era un chiste. Sí, o había gente que la pasaba mal, pero tampoco era tan dramático. Ahora que sí la está pasando mal y que es dramático, dice, no importa, porque el gobierno igual me cuida y hay que respetar la cuarentena y si esto sale mal, la culpa fue de la pandemia y de Macri. Hay que verlo, eso hay que verlo, que les funcione. Que está claro que ellos intentan mover hacia ahí, ir hacia Venezuela y explicarlo así, está claro. Que les salga es otra cosa. Las crisis normalmente... No conozco gobiernos que hayan sobrevivido como opción política a una crisis y creo que estamos entrando en una crisis fuerte. Así que bueno, lo estará la historia, ¿no? Gracias. A vos, Pablo. Seguimos, si te parece, Fernando, unos minutos más. Tenemos a más gente anotada. Berta Furrer se había anotado. No sé si está disponible o si todavía continúa en la sala. Berta. No, se ve que no. María Laura Centurión. María Laura Centurión también se había anotado. Sí, estoy acá. Muy bien. ¿Sí? Sí, ¿dónde estás? Yo estoy en Calafate en este momento, vivo acá hace 20 años, soy de Buenos Aires. ¿Qué tal? Encantada, la verdad, un gusto de estar en esta charla con vos. Y mi pregunta es hacia adelante. Yo escucho todo lo que se habló hasta acá y digo, bueno, quedan dos caminos, ¿no? O sea, incendiar el país y sacarlos por algún lado si se pudiera, cosa que descarto. Yo también creo que la democracia es primero y lo que tenemos que hacer es sacarlos con los votos. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Con qué estrategias? Si Juntos por el Cambio tiene pensadas estrategias para el 2021, que es lo más próximo, ¿no es cierto? Ya, si Dios quiere, saldremos de esta cuarentena en un tiempo prudencial
y hay que empezar a trabajar ya con la gente. Si la campaña o si, digamos, la fortaleza que vamos a mostrar hacia afuera tiene que ver otra vez con los valores, tiene que ver con la corrupción de los otros, o si se van a generar nuevas ideas, nuevas propuestas, porque me parece que tal vez esta vuelta no sea suficiente, no alcance volver sobre los mismos pilares sobre los que se construyó Cambiemos en 2015. Bueno, sí, son varias cosas. Primero, estamos tratando ya de trabajar en ese sentido. La presidenta del partido es Patricia Bullrich, que además de ser creo yo, una gran dirigente, me parece que fue entre varios ministerios que hicieron muy buenas gestiones, creo que el de Patricia se destacó. Hoy es ella la presidenta del partido. Yo sé que en muchos lugares del interior del país hay malestar con lo que pasó en estos 4 años, en el sentido de que fue difícil organizar la fuerza política, y eso es casi una consecuencia natural de tener que gobernar y de gobernar en tiempos muy difíciles. Entonces, era difícil poner dirigentes importantes a hacer eso y prestarle atención y viajar al interior y mover todo eso. Mientras estás gobernando fue complicado. En estos todavía tenemos 3 años y pico y 1 año y pico hasta las próximas elecciones, y creo que Patricia es una dirigente adecuada porque conoce muy bien el país, conoce muy bien la política. Yo comparto su visión de la política argentina y creo que puede hacer un gran trabajo. Mi recomendación es a los que quieran participar es que se acerquen a ella. Nosotros vamos a tratar de hacer, después veremos con Diego cómo seguimos con estas charlas, pero la idea es que no sean solamente monólogos míos, sino ir invitando gente, y tenemos tratando de ser lo más variados posibles. Quiero invitar a mi gran amigo y maestro Sebrelli, quiero invitar a Patricia Bullrich, justamente también que comparta alguno de estas charlas, también a Waldo Wolf y a otros compañeros del bloque que son dirigentes importantes. ¿Qué plan tenemos? El plan que tenemos es básicamente, cuando son la oposición, lamentablemente en general es el oficialismo el que pone las cartas sobre la mesa y vos vas jugando con las negras, por usar un término ajedrecístico. Hay que ver qué hacen ellos. El plan que tenemos es de resistir estos avances y estos atropellos. La fuerza que tenemos es relativa porque estamos en minoría y no podemos bloquear nada en el Congreso, a menos que sean cosas muy escandalosas. Pasó, por ejemplo, cuando metieron la ley de emergencia económica, había un artículo, el 85, que era era tremendo, porque le permitía prácticamente reestructurar el Estado al presidente sin dar ninguna explicación, y ese artículo lo volteamos porque era tan espantoso que Camaño y todo ese sector del medio no lo quisieron votar, lo tuvieron que sacar para que pudieran votar la ley. Bueno, tendremos que hacer, depende mucho de nosotros y depende sobre todo que estos sectores del medio paguen costos cuando hacen estas cosas. Porque a mí, lamentablemente, muchos me dicen, bueno, al final vos corres a todo el mundo, te peleas con todo el mundo. Sí, la verdad que cuando un tipo como Ramón hace lo que hizo ayer, que es votar en contra del tratamiento de un proyecto que él presentó, alguien le tiene que pasar la factura, porque si no le pasa la factura va a seguir haciendo eso. La forma que no haga eso es que todo el mundo le caiga encima y le diga, vos sos un panqueque, te diste vuelta en el aire. Y ese costo, y yo lo hago con ellos, lo hago mucho. Hoy tuve una polémica, no sé si la vieron, con Longobardi también, que salió muy enojado, porque le dije lo que corresponde, ¿no? Longobardi dice, hay una sucesión natural. La sucesión natural es una expresión que usó Monzó para decir que el nuevo líder del PRO y de Cambiemos, y de Juntos por el Cambio, es Larreta. Y yo, a ver, puede ser, pero hay que discutirlo, ¿no? Lo tenemos que establecer quiénes, los dirigentes, si nos podemos poner de acuerdo, si no habrá quien quiera una interna, decidirán los ciudadanos, no se sabe si va a haber paso. Es todo para discutir. Cuando alguien dice es una sucesión natural, no está diciendo a mí me gusta Larreta, cosa que sería válido. Lo que está diciendo es no hay discusión, se acabó, Macri está terminado y ahora es Larreta. ¿Quién es Longobardi para venir a decirme? ¿Quién es Monzó para decirme eso? Me parece una falta de respeto, ¿no? Y me parece que decírselo es importante, porque si no, lo tiran así y queda como si fuera la cosa más normal del mundo, que se arroguen imponer una decisión que está por verse, ¿no? Yo
Ya lo dije, yo tengo muchas diferencias con Horacio, sí, pero si él es el que la mayoría del PRO y después de Juntos por el Cambio decide que sea nuestro candidato en el 2023, lo voy a apoyar. ¿Qué voy a votar al peronismo porque no me gusta el candidato? Me parece que sería una locura. Ahora, Monzó no dice eso. Monzó le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a apoyar un proyecto que volviera a tener como candidato a Macri? No, no estaría dispuesto. Entonces, ¿cómo es? ¿Estás con nosotros si el líder que está te gusta? Y si no, no estás. Yo lo único que le voy a pedir a cualquiera que sea el líder, a Horacio, a cualquiera que sea un líder opositor, eso sí, porque yo estoy en la oposición. Si él quiere ser un líder opositor, yo lo voy a apoyar. Si quiere ser un líder oficialista, no lo voy a apoyar. Pero me parece que eso es cómo se tienen que discutir las cosas. ¿Sí? Y yo creo que está bien que nos preparemos para el 2021. Lo más importante hoy, disculpen, es que estamos en una situación de crisis difícil. No hace falta que se lo diga a ustedes, muchos la están pasando muy mal. Y la forma de crear una alternativa para el 2021 es ser una oposición consistente ahora. Mostrar claramente cuáles son los errores que comete el gobierno, mostrar claramente que no es solamente la pandemia, mostrar claramente que se están tomando decisiones muy riesgosas y muy erradas, como la del default. Tuvieron muchísimo tiempo, desde agosto más o menos, casi seguro de que iban a ser gobierno. Pasó casi un año y todavía estamos en veremos con el tema de la deuda externa y viendo qué oferta va. Me parece que es importante que nosotros podamos marcar esos errores para poder ser una alternativa en el 2021. Y por supuesto, hay que trabajar también internamente, hay que armar los diferentes partidos, en particular el PRO, y también hay que mantenernos activos y conectados como estamos en este momento. Muy bien, gracias. Al contrario. En la continuidad de estas preguntas, Patricia Salazar, las personas que se habían notado, no sé si Patricia está ahí disponible, con el micrófono abierto. Patricia. Bueno. Ahí está, la que habías habilitado antes, Berta, después apareció por ahí diciendo que no podía habilitar el micrófono. Se tiene que desmutear. Sí, y no lo puedo hacer yo. Bueno, continúo. Acá me insiste con el tema de las dietas. Ya lo vi. Bien, adelante. Déjame, a ver. Yo sé que soy un privilegiado, que cobro todos los meses y que estoy en una situación mucho mejor que la absoluta mayoría de los ciudadanos. No me cabe ninguna duda. Déjenme decir, de todas maneras, algunas cosas. La primera es que yo entré a ser diputado nacional no por eso. Es más, basta ver mi declaración de impuestos y los impuestos que pago. Nadie paga impuestos por dinero que no gana, para ver que yo entré ganando menos de lo que ganaba en el sector privado. Desde el momento que entré, la primera dieta que cobré, enero del 2018, hasta enero del 2020, perdimos por una decisión, no perdimos. Nuestro gobierno decidió que las dietas se ajustaran por debajo de la inflación y perdimos en el camino 43%. Es decir, ya en enero estábamos cobrando más o menos la mitad que 2 años antes, que era menos de lo que yo ganaba antes. Desde entonces, el diputado Wolf, con mi firma, presentó un proyecto para congelar las dietas por 6 meses, que el gobierno no aprobó, pero que hizo propia, y lo presentaron como un decreto y lo pusieron. Por lo tanto, nosotros estamos congelados por 6 meses, lo que implica en un país de 40% de inflación poner un 20% abajo. Y además nosotros estamos proponiendo, como interbloque de Cambiemos, una reducción del 30% en todos los salarios estatales que estén por encima de los 100.000 pesos, lo que nos incluye obviamente a nosotros, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Los que han rechazado esto de plano ha sido el presidente de la Nación y la fuerza oficialista. No lo digo en defensa de que ganamos poco o de que yo entiendo la situación, por eso estamos proponiendo una reducción ulterior a las que ya hemos tenido, pero no es cierto que sea todo lo mismo. Estamos los que bajamos 50%, los que pedimos congelar y los que estamos pidiendo 30% y no nos lo están dando, y quienes no. Eso es muy claro. Bien. En la lista, Mauricio Tabita sigue en línea, aquí en la sala. Hola, sí, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Adelante. Hola, soy Mariana.
de Mar del Plata. Nada, intentar pasarlo para el lado del bando del autor Oloz a Fernando, porque bueno, nosotros tenemos un emprendimiento muy importante en Villa Gesell y otros muy importantes acá en Mar del Plata. Tenemos al turismo, estamos con gente, atendiendo gente todo el día y bueno, se ve de todo, se escucha de todo, se habla muchísimo de política y que no es mi idea, ¿no?, politizarlo, pero es inevitable que se toque el tema. Desde antes de las PASO hasta acá, se hablaba demasiado de los planes kirchneristas y tuve la mala suerte de tener a alguien muy cercano en la Municipalidad de Villa Gesell, que uno de los concejales había solicitado información de todos los propietarios, dueños, que tuvieran más de una o dos propiedades, de sucesiones que no estuvieran terminadas, de todo lo de Villa Gesell. O sea que desde antes de las PASO que se sabía que iban a querer expropiar y tomar propiedades y sacar empresas. Ya esto se venía sabiendo, se sabe desde el llano, desde lo de abajo. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo podemos hacer los ciudadanos comunes para estar conectados, para ponernos de acuerdo, para estar más presentes y ayudándolos y apoyándolos en todo lo que me parece que estoy de acuerdo con el tema de la democracia a morir y la libertad por sobre todo, sin tener que estar muertos de miedo por el Facebook, de que si te bloquean la cuenta, que si no sos K, que si hablas con alguien, que si te meten preso, que si tenés juicios, que si tenés embargo. A ver, si la oposición nos puede respaldar de alguna forma a todos los que estamos de acuerdo en que hay que hacer cosas y hay que empezar a moverse, que no podemos quejarnos solo por el Facebook, que tenemos que empezar a tomar acciones, y la marcha del 25 de mayo me parece de lo más simbólica y de lo más representativa. Una marcha simple, barbijo, distanciamiento social, cantamos el himno y hacemos acto de presencia al pueblo y defendemos la libertad por sobre todas las cosas, me parece, ¿no? No sé. Es difícil contestarte, porque depende de la visión que uno tenga de lo que está pasando. Yo repito, es muy importante, las movilizaciones han sido siempre muy importantes en la historia de Cambiemos. Han sido muy importantes y decisivas. Nosotros han reflejado una rebelión antipopulista en la Argentina de la que nosotros somos nada más que una expresión institucional. La pregunta es, a 3 días de esta marcha, ¿vamos a mostrar fortaleza o vamos a mostrar debilidad? A mí yo tengo el serio temor de que vamos a mostrar más debilidad que fortaleza, y que, no, en mi opinión, no me puedo equivocar. A veces me ha pasado que pensaba, cuando fue la del 1 de abril, yo estaba llegando con el auto por la 9 de julio, no había nadie, y yo dije, uy, qué papelón, va a ser un papelón, no va a haber nadie. Después me metí ahí y estaba lleno y no podía salir porque se me cayó la gente así encima y tuve 2 horas para poder irme cuando terminó. Así que tampoco tengo la bola de cristal. Si vos me preguntás, mi impresión es que no es un momento para una marcha en este momento. Me parece que tiendo a pensar que vamos a fracasar, que vamos a mostrar vamos a quedar como unos pocos locos que salieron en plena pandemia a salir. Pero es mi impresión, por ahí me equivoco y esto arrasa. Tampoco es que mi opinión es tan importante, porque yo puedo decir esto, podría influenciar en que 5 van o 5 no van, no mucho más que eso. Después, digo, nosotros las marchas importantes se vieron venir, venían creciendo, uno veía en la red, ¿no? Aparecía el video de Brandoni y Campanella del otro lado, y uno veía una ola que venía subiendo, no sabía si era una ola a dónde iba a llegar, pero se veía. Yo no la estoy viendo. Entonces, qué sé yo, me parece que es irse para el lado de la desesperación. Me parece, en mi opinión, con el mayor de los respetos a los que piensan lo contrario y a los que quieran ir.
Me parece que antes que una marcha sería mucho más fácil organizar un cacerolazo. Pero me parece que el último cacerolazo que hicimos, lo hicimos como ciudadanos, porque nosotros ni la alentamos ni la vamos a alentar porque nos parece que sería ensuciar una iniciativa ciudadana. Pero fracasó, ¿no? En realidad fue la mitad de lo que había sido la anterior y a partir de ahí se acabó. No sé, yo no tengo ningún poder, cada cual hace lo que le parece y se guía por su propio... Y por ahí el que está equivocado soy yo. Lo que digo es que me parece que... no tienen abajo su autoestima y la estima de sus propios dirigentes porque en la coyuntura la cosa esté yendo para atrás. Está claro que está yendo para atrás. Estaba yendo para atrás muchas veces durante el kirchnerismo, fue para atrás casi todo el tiempo y después llegó un momento de quiebre. Pero no llegó un momento de quiebre por magia, llegó un momento de quiebre porque nos mantuvimos activos. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ya les dije, yo no sé. No sé si vos tenés una familia amplia, o formás parte de un club, o estás en un sindicato, o podés armar un grupo de WhatsApp con tus amigas, o qué. Ellos lo llamaban micromilitancia, ¿no? Que traducido, sacado del lenguaje militar y militante que les gusta tanto, quiere decir ser ciudadanos activos, estar conectados por las redes, estar conectados presencialmente cuando se pueda, organizarnos, ser influentes, tener influencia, ser influyentes en nuestros ámbitos de trabajo, de estudio, ¿no? De formación. Todo eso cuenta, todo eso pesa y todo eso es lo que ellos hacen bien y nosotros no hacemos tan bien y tenemos que hacer mejor. No te saques ninguna duda, pero lo intenté. No son dudas, sino que es lo que se ve a diario, o sea, es lo que más, como lo más empapada con lo que me toca estar, es con tanta cantidad de flujo de gente por día, y la gente está sumamente indignada, más que rabiosa, porque los que tienen que salir tienen miedo, y los que tienen que estar adentro tienen miedo, y ya está bastante saturado el tema de, ¿no?, de que estamos todos encerrados y... Sí, yo creo que eso también. Ahí hay un descontento social por la situación. Muy grande. No sé si ustedes lo llegan a ver. O sea, no sé si ustedes están... ¿Y cómo no lo vamos a ver? Abajo. Claro, no sé si llegamos a ustedes. Es difícil llegar, ¿no? Llega por Twitter también, llega por Facebook, llega por WhatsApp, llega por nuestros contactos sociales, por nuestra familia, nuestros amigos. A veces la gente piensa que uno vive en una torre de cristal. No sé ni cómo se hace, llega. Por eso, sobre esa base, de ese análisis, de juntar experiencias en todos esos ámbitos, yo te digo, me parece que una marcha en este momento no me parece que sea una buena movida, me parece que hay un descontento que está subiendo sobre la situación económica. Piensen nada más el cambio que había, muchachos, hasta antes, un quiebre fue cuando fueron las colas en los bancos, hasta ahí los pocos que salíamos a criticar al gobierno éramos los traidores, estábamos en contra del país, queríamos que el país se hundiera. Hoy eso ya no existe. Lo intentan, pero ya no existe. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Diego, son 8:30, digamos, una, máximo 2, porque tampoco quiero que la gente tampoco tratemos de poner un límite. A Patricia Salazar, que nos había pedido antes la palabra, dice que ahora Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Se escucha. Sí, adelante. Bueno, se dejó de escuchar. Patricia. Decirle que abra su micrófono. Sí. A ver, ¿ahora? Ahí te escuchamos, dale. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte y agradecerte este espacio porque, bueno, todos estamos abrumados, no solamente por la pandemia, que nos tiene a todos muy en zozobra, por así decirlo, pero digamos, a eso se suma este descontento con este gobierno, pero lo que más me preocupa en lo personal es no solamente la militancia en la cámpora, que tiene en todas las áreas, sobre todo públicas, están ellos liderando,
por lo menos es lo que me llega por gente del INTI, con ISET, etcétera. Creo que antes la pregunta estaba relacionada con alguien que te lo planteó. Lo que más me preocupa es el Grupo Puebla, Fernando, o sea, en donde está Evo Morales, está esta gente de Lula, etcétera, todos corruptos, altos mafiosos. Sabemos que Evo Morales está en el país, y a mí eso me preocupa sobremanera porque creo que hay un narcoterrorismo y un espionaje que puede también traernos muchas consecuencias lamentables. La verdad que eso me angustia, te diría. Sí, está muy claro cuáles son los peligros, ¿no? Y no hace falta más que ver Venezuela, saber que están metidos los rusos, los chinos, los cubanos, está todo el mundo ahí. Muy gracioso estos muchachos que hablan de la soberanía nacional. Debe haber pocos países menos soberanos que Venezuela en este momento, pero para decir cualquier cosa. Y ese riesgo existe. El Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, son, digamos... Y está claro que en ese proyecto de país estilo Venezuela, la conexión con Cuba es muy fuerte. El hecho de que Cristina, la hija, haya elegido Cuba y que Cristina estuviera viajando permanentemente ahí no es ninguna casualidad. Y hay también jugadores peligrosos en el tablero global. No tanto los chinos, que son bastante duros con el tema económico y todo eso, pero hay tipos, yo creo que el gran problema... El principal líder peligroso en el mundo es Putin, sobre todo porque es extraordinariamente talentoso e irresponsable y no tiene... Los chinos están también con una responsabilidad muy alta de que están manejando un país que va a ser la primera potencia mundial. Los rusos son... ¿Fueron alguna vez a Rusia? Es toda una experiencia, ¿no? La locura argentina por 2. Impresionante. Impresionante, muy impresionante lo parecidos que somos y cómo ellos son una versión casi reloaded de nosotros, ¿no? Pero digo, sí, a mí me preocupa también lo de Puebla, me preocupa muchísimo, y las acciones que puedan tener, y está claro que si el país se sigue aislando, el tema de globalización y de internacionales es mi especialidad, soy el presidente de la Comisión del Mercosur, por suerte nos vamos a reunir finalmente. El presidente Sergio Massa nos concedió una reunión, nos vamos a reunir el martes y vamos a tratar algunos temas candentes como la posición de Argentina con respecto al Mercosur, los varados en el Mercosur, es otro tema importante. Y claramente estamos en una situación de récord, nos peleamos con todos los vecinos, nos peleamos con los uruguayos, no fuimos ni a la ceremonia de Asunción. Con los chilenos les dijimos la posición como tenían que hacer para cambiar de gobernante. A los bolivianos les recogimos acá a Evo Morales. Todos los vecinos en guerra contra nosotros. Y como no nos alcanzaba, nos pusimos en guerra con Suecia, que es como el sketch ese de Lelutier, en donde Rabinovich lo mira a Mustok y le dice, ¿por qué no vamos a la guerra con Finlandia? Total, ni se van a enterar. Así que, sí, es un país de sketch, ¿no? Más que de Lelutier, es un país de, como dice mi jefe de despacho, dice, este país es un sketch de Capusotto. Y sí, es un poco así. Las amenazas son muchas y nosotros vamos a tratar de resistirlas. Tenemos esta reunión, tenemos los medios que tenemos, que son limitados, pero tampoco somos ininfluyentes. Si ustedes revisan las muchas cosas que intentó el gobierno en estos meses, van a encontrar también muchas idas y venidas. Los precios, por ejemplo. La liberación de presos, ¿no? Fue una política, la llevaron adelante, se armó el gobierno, pegó en el caceroleo y eso lo tuvieron que parar. Van a volver, obvio, pero lo tuvieron que parar. Otras cosas no, por ejemplo, pero eso lo tuvieron que parar los 200 médicos cubanos que iban a entrar y hay algunos, pero eso más o menos tuvieron que retroceder. Con la ley esta de máximo, están dando vueltas desde hace 2 meses, ¿no? Ahora sale la de Vallejos. Vamos a ver si cuaja o no cuaja, pero máximo, no un 4 de copas, el príncipe heredero, anda ahí dando vueltas con una ley de impuestos, y ahora parece que sí, pero estuvieron 2 meses dando vueltas. Entonces, todo lo que hacemos, desde esto al caceroleo, a estar activos, a lo que hacemos nosotros desde donde estamos, que son los pedidos de informe, la presencia en las sesiones, las declaraciones públicas, las redes, los medios, es importante, es fundamental. Es la forma con la que podemos resistir y con la que también
terminamos ganándole. Exactamente. A veces uno se siente David contra Goliat, pero cuando les agarre eso, acuérdense que el que ganó fue David. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, si me parece que vamos a cerramos. Última, dale. Una más. Bernabé Sarmiento, que uno de los últimos que había pedido la palabra, si Bernabé está por ahí. Y cerramos esta primera. Adelante, Bernabé. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Hola, Fernando, muchas gracias. Mi nombre es Bernabé, soy de Jóvenes Pro de Capital, de la Comuna 14. Quería preguntarte, bueno, estuvimos hablando mucho de un montón de contextos, pero quizás faltó el contexto justamente de la juventud. ¿Qué papel crees que debe cumplir la juventud? Sobre todo porque la juventud fue lo que más nos costó encontrar en las elecciones del año pasado. La juventud jugó mucho más para los otros partidos, incluso también hasta para La Baña, que por lo general el promedio de edad del votante de La Baña no tiraba más para la juventud. ¿Cómo pensás que tiene que ser el trabajo de la juventud, no solo en Capital, sino también en todo el resto del país, para dar la batalla cultural de acá al año que viene y de acá sobre todo a 2023? Y además, por otra cosa agrego también, si lo puse recién en el chat, en Jóvenes Pro de la Capital Federal estamos juntando donaciones para la gente que está en los paradores del gobierno de la ciudad. Se pueden contactar con nosotros en Twitter y en Instagram como @JPro Comuna 14. Ahí están todos los datos y pasamos a buscar las donaciones por sus casas. Gracias, Fernando. Muy bueno, no, gracias a vos por lo que están haciendo. Y no sé si tampoco te voy a decir cosas muy... La primera es que hay un problema general con la juventud, que es la juventud romántica, la juventud es, entre comillas, idealista, es muy absolutista y tiende, como los artistas, que son jóvenes eternos, tienden a privilegiar el principio de placer sobre el principio de realidad, para ponernos freudianos. Y por lo tanto el discurso es mucho más fácil enganchar a la juventud en un proyecto que promete el absoluto, ¿no? El paraíso en la tierra, la revolución social, la primacía de la raza aria o la vuelta al imperio romano, esos proyectos alocados que son incumplibles, pero que en su camino generan enormes procesos de destrucción, son más vendibles que la idea republicana. ¿Cuál es la idea republicana? Y que estamos donde estamos, y que si nos organizamos bien y respetamos las instituciones y las leyes, de a poquito y con esfuerzo vamos a lograr estar un poquito mejor. Eso no enamora. Entonces la juventud en general es más permeable al discurso de ellos que a un discurso republicano. Yo quiero vivir en un país aburrido, estoy harto de vivir en un país donde uno abre el diario y la única que se aburre es Beatrizarlo, porque el resto todos los días son un espectáculo de vodevil, un cabaret. Bueno, yo quisiera vivir en un país aburrido como Suecia, como Finlandia, donde la gente en sus casas discute de tango, de música, de arte, de los problemas familiares y de ciencias, y no está todo el día hablando de política como nosotros, justamente porque la política no funciona. Eso es más difícil de convencer a los chicos y ahí es muy difícil. A eso se agrega un problema histórico de la Argentina. En el 2001, los chicos, el país que vivimos es el país producto de lo que pasó en el 2001, ¿no? La crisis de la convertibilidad, la forma en que estalló y el relato que se impuso. Que no fue un relato de esto, el relato fue de la Rúa, no saben gobernar. Los 10 años, lo que le estalló de la Rúa fueron los 10 años de Menem. Y cuando alguien da más atrás y dice, no, pero fue Menem, no dice fue Menem, fue el peronismo, dice fue Menem, fue el neoliberalismo. Y después llaman neoliberalismo cualquier cosa, porque en términos muy estrictos yo estaría en contra también de la idea fundamentalista de mercado, de que todo es el mercado y el Estado prácticamente tiene que desaparecer. Ahora, acá llaman neoliberalismo a una cosa, si uno dice tiene que haber un equilibrio fiscal, no puede haber un déficit permanente. No sé, si imprimís mucho vas a tener mucha inflación. Cosas que no se discuten en un lugar del mundo, acá en Argentina eso es neoliberal. Bueno, eso es una locura. Y eso se instaló en el 2001. Ahora, en el 2001, para entender un poco lo que pasaba, uno tendría que tener, no sé, 20 años. Es decir, tendría que haber nacido en 1980. Estamos hablando de gente que tiene 40 años ahora. Entonces, vos y todos los chicos se educaron
en un contexto distorsionado por la crisis del 2001, que fue enorme, por el ajustazo de Duhalde, del que nadie habla, que fue tremendo, fue el ajuste más grande de la historia, con las mayores cifras de desocupación, indigencia y pobreza, hasta ahora, que vamos a tener los peores, van a batir los récords de Duhalde, 2 gobiernos peronistas, pero el peronismo es inocente, porque el peronismo nunca es. Siempre es Duhalde, es la pandemia, fue Menem, fue López Rega, fue el Brujo, fueron los Montoneros, el peronismo nunca hizo nada. Bueno, me parece que el trabajo que tienen es muy duro, muy difícil, por la tendencia general de los jóvenes al romanticismo y el poco atractivo, el sex appeal, digamos, de la experiencia republicana, pero es un trabajo que hay que dar. La libertad, la república, las instituciones también tienen que crear su narrativa y su propia atracción entre los jóvenes, y lo que tienen que hacer yo no se los puedo decir, porque los que saben mejor cómo llegar a los jóvenes son los jóvenes. Si yo me pongo a decirles tienen que hacer esto, tienen que hacer eso, lo único que hago es demostrar mi ignorancia en un mundo que conozco desde afuera, desde alguien que ya pasó por eso, pero que los cambios que ha habido, si algo ha pasado en el último tiempo, son la globalización y la aceleración de los cambios, ¿no? 2 temas que yo vengo analizando desde hace 20 años. Y la aceleración del cambio implica que la distancia entre las generaciones es cada vez más grande. Entre mi abuelo y mi bisabuelo vivieron más o menos en el mismo mundo. Yo y mi mamá y mi viejo vivimos en 2 mundos diferentes, son 2 cosas distintas. Y el mundo en el que vivís vos, que andrás por los 20, y el mundo que vivo yo, que ya pasé los 60, son 2 mundos completamente diferentes. Así que yo no me atrevo a decirte qué tenés que hacer, si tenés que hacer más redes. Yo puedo decir que me parece que ellos hacen bien esto de no solamente dedicarse a las redes digitales, sino ir detectando cuáles son las instituciones claves en la formación de un debate público, que son instituciones de formación, la universidad, los centros de estudiantes, los clubes, los institutos de formación docente, las academias de periodismo, los centros culturales. Todo eso lo hemos abandonado pensando que solo existían las redes. Eso me parece un error. Las redes son muy importantes, yo estoy muy activo en las redes, por ahí no tengo tantas alternativas de moverme en el otro universo, pero me parece que la respuesta adecuada es una combinación de las 2 cosas. Y nada, los invito a todos desde luego pueden contar conmigo en lo que los pueda ayudar, y nada, es decisivo. Hay un sesgo etario muy fuerte en nuestro voto que tenemos que dar vuelta, porque si no el futuro del país va a terminar más tarde o más temprano en manos de ellos. Y cierro acá, ¿no? Si te parece, Diego, cerramos. Ya tenemos un hora y... Me parece que sí, ya vamos por encima de 1 hora y media, así que me parece que estuvo muy bien, y agradecerle a todas las personas que han participado por este espacio en el que hemos compartido algunas ideas y algunas preguntas. Gracias a todos por estar, a no aflojar, a no desesperarse y a no resignarse, a estar activos, a tener confianza en las propias fuerzas. Gracias por todos los agradecimientos también, y vamos a seguir haciendo esto, probablemente no solamente yo, sino invitando a algunas otras personas, de manera que puedan participar y escuchar diferentes voces, porque esa es un poquito la idea que tenemos. ¿Ok? Les mando un beso muy grande. Fuerza.